Estamos hablando de Venezuela, más de 6 millones de personas empujadas a un éxodo de desesperados, pero también hablamos dentro del territorio venezolano, y así ha sido denunciado, y por eso hay una investigación formal ante la Corte Penal Internacional de lo que sucede en materia de derechos humanos. Y al respecto habló esta semana con un informe Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y esto dijo. Excelencia, sigo preocupada por las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela. En mayo del 2021 y abril de este año, mi equipo documentó 166 restricciones indebidas del espacio democrático y cívico, incluida la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes. La desacreditación de estos por medios de comunicación institucionales continúa. Bueno, detenciones ilegales. Recordemos que dentro del contexto de lo que investiga la Corte Penal Internacional están también las ejecuciones extrajudiciales que han sido denunciadas, también la situación en las cárceles de Venezuela, donde, por supuesto, hay víctimas de la persecución política, algunas de las cuales fueron víctimas de torturas pero muy jóvenes en el contexto de protestas y en un contexto de persecución constante, de sofocamiento de las voces disidentes, de los medios de comunicación independientes. Todo esto sigue sucediendo en Venezuela. Diga lo que diga quien diga, esto sigue sucediendo en Venezuela. Y así ha sido reportado por numerosas organizaciones. Ahí le escuchaban a la propia Michelle Bachelet. Le quiero dar la bienvenida a Rigoberto Lobo, director de la ONG Promedeum. Muchísimas gracias, Rigoberto, por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación? También está Gabriel Bastidas, periodista venezolano que nos acompaña y sigue muy de cerca la situación política en su país. Arranco por Rigoberto. ¿Cuál es el cuadro actual en materia también de acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de abuso por parte de las fuerzas del régimen? Bueno, vemos con el informe de Michelle Bachelet que hay una serie de felicitaciones en cuanto al sistema judicial. Eso se ve en la teoría, pero no se termina de transmitir hacia la práctica, ¿no? El debido proceso no se sigue cumpliendo. Tenemos, por ejemplo, el caso de nuestro colega defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, que hoy cumple 365 días detenido. El Ministerio Público de alguna manera ha intentado lavar su rostro frente a la opinión internacional, intentando acelerar procesos o una aparente justicia, donde se han estado citando jóvenes que fueron víctimas de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las protestas del 2017, que fueron criminalizados. Hoy he intentado ponerlos, digamos, en la silla de las víctimas, pero son procesos que carecen de todo rigor, de todo debido proceso, por supuesto, y que una vez más revictimiza a todas esas personas que fueron víctimas de detenciones o de cualquier otro trato cruel en el 2017, en el caso del 2017 específicamente. Quiero recordar, vos mencionás el caso de Javier Tarazona, una persona que trabaja en derechos humanos. Esto es un denominador común en los regímenes autocráticos de América Latina, ¿no? La persecución también a quienes hacen visible lo que sucede en materia de derechos humanos. Javier Tarazona fue entrevistado por TN Internacional en ocasión de una conversación que teníamos pero muy difícil también por la situación en la frontera colombo-venezolana o en un punto de la frontera colombo-venezolana. Javier en ese momento hablaba de los enfrentamientos que había entre grupos irregulares y de cómo las poblaciones quedaban básicamente presas de una violencia que no tiene fin. Lo sumo a Gabriel Bastidas para hablar, Gabriel es periodista venezolano, vive aquí en la Argentina, para hablar de lo que sucede con los medios de comunicación y la posibilidad de visibilizar estos abusos que se siguen dando. Gabriel. Sí, Carolina, justamente en su informe presentado esta semana por la alta comisionada Michelle Bachelet, ella daba cuenta de los casos de censura, de persecución a periodistas detenidos. Hay periodistas incluso con medidas cautelares que le prohíben salir del país o los mantienen restringidos en sus labores, en su trabajo periodístico. Y también hemos visto, justamente ayer supimos del caso de una emisora de radio que fue cerrada. Llegó allí el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia, incautaron los equipos de transmisión y sin ningún tipo de procedimiento legal, no se sabe por qué cerraron la emisora de radio. Todo esto ha sido documentado por la alta comisionada, también el bloqueo de páginas web, por ejemplo, de Argentina. Si alguien en Venezuela quiere acceder al portal de Infobae, no puede verlo. La misma señal de Todo Noticias fue sacada del aire en Venezuela hace muchos años, del sistema de DirecTV.
Entonces es una constante censura y los pocos medios independientes que quedan, que son páginas web, portales web, porque los medios tradicionales están controlados por el régimen, estas páginas web son bloqueadas por los servidores de los prestadores de Internet, los prestadores del servicio de conexión, y las personas no pueden acceder a estos portales. Cristian Machuca es miembro de la misión permanente de la Argentina ante los organismos internacionales de Ginebra. Vamos a escuchar lo que decía justamente sobre el caso Venezuela. Agradecemos a la alta comisionada por la presentación de su informe, que da cuenta de que la situación de derechos humanos en Venezuela continúa siendo crítica. A pesar de los avances señalados en el informe, nos hacemos eco de las recomendaciones de la alta comisionada que exhortan a garantizar investigaciones prontas, independientes, imparciales, transparentes y creíbles en los casos de presuntas violaciones de los derechos humanos, llevando a los responsables ante la justicia y garantizando una reparación adecuada a las víctimas. Bueno, claramente expresando una preocupación de una situación que no cesa. Vamos ahora al contacto con Clara del Campo, es coordinadora de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional. Clara, muchísimas gracias por este diálogo con TN Internacional. Y te pregunto, ¿cuál es el cuadro de situación hoy, no? Porque incluso ha habido o hemos escuchado algunos discursos hablando de una situación que se disipa, pero por lo que estamos viendo en este informe y por lo que consignan algunos testimonios, esto está muy lejos de ser así, ¿no? Hola, bueno, buenas tardes y saludo a los compañeros, sobre todo a Rigoberto, hacía tiempo que no nos veíamos. Y sin duda, las palabras del presidente Alberto Fernández fueron sorprendentes en la falta de rigor con la realidad de la situación de derechos humanos que se vive en Venezuela. De hecho, como estamos comentando, el mismo día que él había dicho que ya no hay denuncias de violaciones a derechos humanos en Venezuela, la propia alta comisionada de los derechos humanos para las Naciones Unidas pintaba una situación crítica, como bien hacía eco el representante de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos. En ese mismo informe, lejos de que la situación se haya disipado, la alta comisionada documenta muertes en manos de miembros de fuerzas de seguridad del Estado, detenciones arbitrarias e incluso a defensores de derechos humanos, 166 incidentes de criminalización, hostigamiento o ataques a miembros de la sociedad civil venezolana, además de un rango amplísimo de otras violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales de la gente en Venezuela. Es decir, la situación está muy lejos de haberse disipado y alegar que las denuncias ya no existen simplemente no se apega a la realidad. Y además quiero enfatizar algo, y nosotros venimos de hacer un trabajo como han hecho otros colegas en el tapón del Darién. La verdad es que el grueso del núcleo migratorio que estamos encontrando nosotros hoy es de venezolanos. Venezolanos que conforman uno de los éxodos más grandes del mundo. Uno de los éxodo es una palabra que queda corta, desplazamientos forzados. Y estos desplazamientos forzados, Clara, sobre la base también tienen la privación de derechos fundamentales. Sin lugar a dudas. De hecho, Amnistía Internacional considera que las personas venezolanas que han huido del país huyen de violaciones masivas a los derechos humanos, que constituye una razón para otorgarles protección internacional a estas personas, es decir, considerarlas personas refugiadas. Son personas que huyen de situaciones no solo de persecución y peligro por su vida, por ser personas opositoras o defensoras de los derechos humanos, pero porque las condiciones de vida en Venezuela son insostenibles y sus derechos humanos en conjunto son violados de forma diaria. Clara, te pido que sigas en línea con nosotros. Lo quiero sumar a Gabriel. Hay otro elemento también que tiene que ver, por ejemplo, con quienes quieren desertar de las fuerzas de seguridad. Me ha tocado entrevistar incluso ahora en territorio panameño a 2 personas que habían desertado con todo lo que eso implica también para la integridad de sus propias familias. ¿Qué tipo de protección debieran tener estas personas conociendo como conocés lo que sucede en Venezuela? Sí, y ahí agrego un dato, Carolina. Ahorita la mayor cantidad de presos políticos en Venezuela son presos militares y son el grupo que está detenido principalmente en los centros de inteligencia, que sufren las mayores torturas, así lo vienen denunciando los organismos defensores de derechos humanos, y no tienen acceso a la defensa, poco se conoce de sus casos, precisamente por toda la opacidad que hay en torno a
a cómo se tratan y cómo son víctimas de tortura. Justamente esta semana se cumplía un nuevo aniversario del asesinato del capitán Acosta Arévalo, que fue asesinado por torturas, y fue un caso reseñado por Naciones Unidas, uno de los casos que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, y es uno de los focos de atención porque el régimen lo que ha hecho es utilizar el espionaje, en parte traído además de Cuba, para hacer que en ningún lugar del estamento militar pueda haber algún tipo de disidencia o que no se sienta el malestar que hay en las Fuerzas Armadas, que al final son los mismos venezolanos. Las familias militares también sufren lo que sufren las familias civiles, claro, digamos. La crisis humanitaria, la situación económica. Entonces, este malestar de alguna manera lo aplacan o lo calman o lo silencian mediante la represión, la persecución, el espionaje y la detención y tortura de los militares que se puedan atrever a manejar algún tipo de disidencia. Ahora, Rigoberto, me pregunto, ¿no? Porque a mí realmente me cuesta enumerar, venimos siguiendo el tema de Venezuela desde hace mucho tiempo, pero me cuesta enumerar todas las fuerzas de seguridad que tiene Venezuela. Guardia Nacional Bolivariana, DGCIM, FAES, bueno, y la lista sigue, SEBIN, sigue. La verdad es que me cuesta enumerarlo. En un país no diría totalmente hambriado, porque hay gente que está pudiendo subsistir, después hay que ver qué núcleo está pudiendo hacerlo, pero realmente es un grueso de la población que no puede subsistir. ¿Cómo conviven estas dos realidades? ¿El régimen se mantiene básicamente a fuerza de sostener a sus fuerzas de seguridad? Es importante lo que mencionas, porque si partimos del punto de que el daño es deliberado y no es consecuencia de una tragedia o de un conflicto armado como tal, tiene sentido que existan muchos cuerpos. Esto dificulta muchísimo el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas, porque las víctimas difícilmente pueden saber quién fue el encargado de la agresión o del hecho. Entonces, el trabajo se nos hace más complicado, tenemos que indagar más para lograr conocer la identidad de la fuerza de estos autores y, por supuesto, que es algo que hemos cuestionado de los informes de Michelle Bachelet, donde se felicita al Estado venezolano por unas, entre comillas, mejoras en el sistema policial, donde simplemente se han cambiado nombres. Lo que se conoce como el FAES, que tiene encima muchas ejecuciones extrajudiciales, hoy lo que tiene son diferentes nombres, siguen operando en los mismos lugares, con los mismos vehículos, los mismos funcionarios. Y cuando mencionaba Gabriel el caso del capitán Rafael Acosta, hay 2 funcionarios detenidos y condenados a 30 años de prisión, pero ¿dónde está lo que corresponde a la cadena de mando responsable? La orden. Y básicamente eso es lo que conseguimos en esa apariencia de justicia, donde se encarcelan a ciertos funcionarios, pero no se investiga la cadena de mando, de dónde viene esa orden y quiénes estaban involucrados. ¿Cómo conviven las personas? Bueno, en los datos que tenemos, un grupo de 19 organizaciones que investigamos en 18 estados de Venezuela para junio. La actualización de marzo va a salir en los próximos días. Para junio teníamos 97.4% de pobreza en Venezuela. Eso trae consecuencias muy graves como las que tú has documentado y las cuales te agradecemos muchísimo. Y si vamos a lo que es población en pobreza extrema, para junio de 2021 estaba en 68.2%. Una crisis muy profunda. Es una emergencia humanitaria compleja y por favor hay que subrayar la palabra compleja, porque eso tiene que ver que es producto del hombre, que es por decisiones políticas y que el daño es absolutamente deliberado, no es casual. Eso lo vemos en cosas que sucedieron en la mayor crisis de desabastecimiento de alimentos y medicamentos en Venezuela, cuando Nicolás Maduro decía que en los anaqueles no habían alimentos porque las personas estaban comiendo muchísimo. Ese tipo de cosas se relacionan mucho con el daño deliberado. Y disculpa, cuando mencionabas lo del Darién, ayer salió otra caravana de 6.000 personas que un grupo de organizaciones de derechos humanos, de personas defensoras venezolanas que están trabajando en Colombia y en otras partes del mundo, están tratando de acompañar, tratando de apoyar. Dos personas venezolanas lideran el grupo. Esto no significa que las personas venezolanas sean mejor que otras o no, simplemente es por lo que tú mencionas, es el grupo más grande y en ese grupo hay al menos 20 mujeres embarazadas cruzando el Darién. Bueno, esto es algo que
que lo vimos, ¿no? No son cuentos, no son relatos, no es algo que dice alguien, no. Esto se puede ver y estalla en la cara apenas uno se aproxima a esos territorios. Vuelvo con Clara, de Amnistía Internacional, Clara del Campo. Para terminar, la pregunta es conceptual, pero es fundamental. ¿Existe la posibilidad de una mejora real en la situación de los derechos humanos en Venezuela con la permanencia del régimen de Nicolás Maduro en el poder? Es difícil imaginar una solución a la situación de derechos humanos en Venezuela cuando los posibles perpetradores de posibles crímenes de lesa humanidad continúan en el poder. Un gobierno que cuenta entre sus funcionarios, altos funcionarios, posibles perpetradores de ese tipo de crímenes, además de otros crímenes de derecho internacional y violaciones a derechos humanos, es difícil imaginar una situación de derechos humanos en el país que mejore sustantivamente. Clara, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias. Y tenemos que hablar de la situación de los migrantes, de los caminantes de América Latina. Estuvimos, como ustedes saben, en el Darién, el tapón del Darién, una suerte de secreto macabro de América Latina, porque muestra básicamente la suma de todo lo que está mal en este continente, ¿no? Países que expulsan, personas absolutamente desesperadas, no recibidas en la dimensión del drama humanitario que ellos representan y del cual son víctimas. El tapón del Darién expresa demasiados déficits de una herida abierta en esta América Latina. Vamos a ver un avance. No lo hagan. De verdad esto no se lo... O sea, no, nadie... De los 4 días tú piensas en que te vas a morir. ¿Qué los espera del otro lado? El americano. Cambio, la mejora para nuestra familia. Un lugar donde no hay ley, no hay reglas, solo la desesperación por cumplir el último de los sueños. Aquí no hay nada. Aquí lo que viene es tu vida y cansancio. Miles de venezolanos, haitianos. Ya no es mi hija. ¿Y de qué vino? ¿Con alguien? ¿Con una familia? Allá está, pero pues ellos tienen más pequeño, entonces yo la tengo. ¿Estás ayudando y te ofreciste a llevar al hijo de otra familia? Sí. ¿Tienen miedo? Claro, es fuerte. Y lo vas a hacer porque igual vale la pena por un futuro mejor. Hemos encontrado algunas personas de las que están perdidas. Las han rescatado acá. No se lo deseo a nadie. Realmente no se lo deseo a nadie. Vaya. Es duro. Sean conscientes y no lo hagan. Esto es un infierno. No cualquiera va a aguantar eso. Ahí vimos personas morirse, personas infaltadas, niños, mujeres, padres ahorcándose porque se les morían los niños. De todo, muchas locuras. Después de haber pasado por el infierno, irán por el sueño americano cueste lo que cueste. Saben que vivieron el desafío definitivo. Chao, muchachos. Bueno, van a poder ver hoy el programa especial La Odisea de los Migrantes, el programa que muestra el material que pudimos recabar en el tapón del Darién con Juan Pablo Chávez y David Santisteve, hoy a las 22 acá en la pantalla de TN. Quiero compartir con ustedes las reflexiones de médicos que están trabajando en el lugar, porque esto también es una emergencia sanitaria por las condiciones en las que salen del tapón del Darién miles y miles de migrantes que vienen desde distintos lugares. Venezuela, sin duda, es el grueso del flujo, pero también Haití, Cuba y lugares tan remotos como países de Medio Oriente o África. Esto nos decían los médicos. Hemos visto que los 2 últimos años es el acceso más útil, bueno, ha aumentado el flujo de llegada por esta ruta por diferentes motivos y las personas que nosotros vemos salir después de la selva, pues nos cuentan diferentes situaciones de los riesgos ligados al clima, geográficos, accidentes o enfermedades que se van a enfermar durante el viaje.
el peligro de esta ruta y también situaciones de violencia que se encuentran en la ruta, de robos, de violencia sexual, de agresión, tan del lado colombiano que del lado panameño. La mayoría van a venir con lesiones y heridas de las piernas y bueno, lesiones musculares porque bueno, han caminado durante un promedio de 5 a 7 días y van a sufrir puede sufrir diferentes tipos de heridas y de infecciones de la piel. Con las condiciones en las que viajan, que no hay suficiente agua, el agua no está bien potable, llegan con diarreas, deshidratación y como dice ella, además no comen bien, así que también están muy débiles. Se han registrado además en el Darién muchísimas víctimas de abuso sexual, personas además que necesitan o están en una situación de emergencia en términos de salud mental. ¿Por qué se habla tan poco del tapón del Darién, Gabriel? Bueno, porque la atención cuando se piensa en la situación de los migrantes en Latinoamérica se centra en la frontera entre México y Estados Unidos, es el principal foco de atención. Y hasta ahora en Sudamérica venía siendo Colombia, más centrado entre Cúcuta y Venezuela, y los venezolanos que migraban hacia el sur. Pero dada la situación del continente a raíz de la pandemia que complicó la situación económica de muchos países, además los cambios políticos en muchos países del sur, hemos visto como el flujo migratorio ha empezado a subir hacia el norte del continente y por eso vemos que ha crecido esta ola migratoria de caminantes que ahora cruzan de Colombia hacia Panamá buscando, como decías en el documental, en tu reportaje, buscando el sueño americano. Y esta semana yo, cuando escuchaba al presidente Alberto Fernández en una entrevista decir que en Venezuela ya no existen denuncias de violaciones de derechos humanos, la directora de Human Rights Watch escribía en Twitter, ¿es por ignorancia o selectividad? No sé si es por ignorancia, porque el embajador en la ONU reconocía estas violaciones de derechos humanos, pero en caso de que sea por ignorancia, yo le recomendaría al presidente Alberto Fernández que vea esta noche el documental para que escuche de los mismos venezolanos qué es lo que se está viviendo en Venezuela y por qué tienen que emprender este recorrido. Rigoberto, dado el cuadro de situación, la permanencia en el poder de quienes son los artífices de proyectos de expulsión, porque hay que decirlo así, y no solamente en Venezuela, reitero, hay muchos migrantes de Cuba, hay migrantes de Haití que vienen del derrotero de varias migraciones. Dado el presente que tenemos, ¿cómo se atiende esto? ¿Cómo se le hace frente al drama humanitario? Bueno, hay una necesidad urgente, así que sigue sucediendo, y honesta de los países vecinos y de la comunidad internacional. Creo que lo que hace el escenario más complicado es la polarización ideológica, ¿no? Donde hay una izquierda que pretende complacer a Maduro, a Cuba, Nicaragua, y una derecha que pretende condenar de una manera que puede ser que tampoco sea muy efectiva, ¿no? Ahí vemos el tema de las sanciones en Cuba con tantos años y no sucede nada. El escenario cambió en marzo, cambió para mal. Todo lo que tiene que ver con migrantes se está reduciendo las fuentes de fondos y tiene sentido. Europa tiene su propio problema y muy grave. Yo creo que los gobiernos, en el caso de Argentina, que es el país que me recibió, deben sincerarse en una serie de cosas. Hay una disposición de 2019 que no está siendo tomada en cuenta. ACNUR no nos clasifica como refugiados. ACNUR no clasifica a los venezolanos en ninguna categoría. Es una categoría que no la crearon, simplemente hablan de movilidad de venezolanos, otras cosas, pero los venezolanos no somos refugiados, no somos apátridas, no somos ninguna de las clasificaciones que tiene ACNUR. Y eso es muy grave, porque de alguna manera el sistema de protección de derechos humanos está invisibilizando a la población venezolana y nos pone en un mayor riesgo. Todas estas personas que se están moviendo por el continente latinoamericano, mujeres, niñas y niños, están expuestas a mayores situaciones de riesgo. Y si los países en realidad no nos sinceramos, si podemos escuchar en la Cumbre de las Américas que les interpele el silencio de las personas
de las poblaciones y no de Maduro y los demás gobernantes, que es lo que le preocupa, el silencio de ellos en la Cumbre de la América, quizás podemos lograr una mejor respuesta humanitaria coordinada latinoamericana. Vamos a ver el mapa de esta América Latina que migra por el sueño americano, ¿no? Esta es una suerte de mito ya que atraviesa las generaciones. Pero vamos a ver lo que recorren los caminantes, que vienen, repito, en muchos casos del derrotero de varias migraciones. No sé si tenemos el mapa, pero por supuesto estamos hablando y conversábamos ya del lado panameño con gente que venía de haber migrado a Chile. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Esto, lo que estamos marcando es la llegada al Darién, pero después les quedan 6 países y un muro. Y acá hay que ser claros, 6 países, algunos de los cuales, por cómo ha sido el flujo migratorio en los últimos años, tienen a redes de crimen organizado, casi diría, y entre comillas, especializados en abusar de la desesperación de esta gente. Gente que llega en muchos casos ya al portal panameño del Darién sin plata porque les robaron en el camino. Sin plata y sin tantísimas otras cosas, ¿no? Pero digo, esta es la ruta que hacen. Fíjense ustedes, 6 países más y un muro. Y todas las junglas posibles, ¿no? Porque, por supuesto, que el Darién es como el desafío definitivo y desafía incluso los límites de lo que uno cree posible. Pero hay otras junglas ahí, ¿no? Y hay que decirlo. Y otros muros. Y otros muros, ¿no? México es un muro. Es un muro, digamos, de un acuerdo binacional entre Estados Unidos y México que de alguna manera haga contención a los migrantes de Centroamérica. Y todo ese mapa que tú muestras, de alguna manera se ha institucionalizado, no digamos que el tráfico de personas, pero pareciera, porque incluso agencias de viajes en Venezuela ofertan el traslado de personas hasta el límite de Estados Unidos. Servicio del Coyote.